sucedieron con el único objetivo de dar una nueva estructura en la sociedad. Una de las principales revoluciones y acontecimientos de esa época, estamos trasladando al año 1689, la Revolución Francesa. Obviamente la Revolución Francesa tuvo una base de inspiración como fueron la igualdad, la fraternidad y obviamente tirar ese esquema que prácticamente la monarquía absolutista dominaba dentro de esa sociedad, dentro de la Europa. Entonces es la pauta, la historia contemporánea es la pauta para lo que ahora tenemos del Estado moderno, la historia moderna. Y eso prácticamente significa mucho para la historia de la humanidad. Y según usted, déme su opinión respecto a lo que usted entiende por historiografía. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, cuando hablamos de historiografía nos estamos refiriendo al registro, ¿verdad?, de manera escrita de la historia. Es la memoria fija que tiene la humanidad, es decir, la memoria fija que tiene la sociedad de todos los hechos que han ocurrido durante un proceso cronológico, y eso es lo que nosotros denominamos historiografía. ¿Desde qué año se comprende la edad contemporánea o la contemporaneidad? Prácticamente estamos hablando ya al finalizar el siglo XVIII, ¿verdad? Estamos hablando ya de la última parte de ese siglo, más o menos entre los años 1780 hasta, obviamente, empezar los primeros años del siglo XIX, 1800. ¿Ya? Inclusive, en la historia contemporánea también entran las revoluciones que existieron aquí en América Latina, específicamente las luchas, las batallas para obtener la libertad del yugo español en este caso. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso que comprende la historia contemporánea o contemporaneidad de la historia. Muy bien, muchos sociólogos consideran que estamos viviendo en la época moderna, mientras que otros defienden la idea de que estamos viviendo en la época contemporánea. ¿Usted qué opina? Bueno, si hablamos de los que opinan que estamos viviendo en una época contemporánea, lo mejor ha de ser porque ahora se está hablando mucho de revoluciones, ¿verdad?, para romper un esquema que la sociedad prácticamente ha dominado en esta época moderna. ¿Ya? Eso sería lo más lógico decirlo. Estamos viviendo aspectos de la historia contemporánea, ¿verdad?, que lo estamos implementando o implantando en la historia moderna. Pero el único objetivo de la sociedad es esa, romper una estructura de donde vaya un poder dominante dominando a una sociedad. La sociedad quiere una estructura de donde el beneficio sea para todos los que conforman esa sociedad, para todos los que conforman ese Estado, hacia la reivindicación de la misma sociedad. Bueno, estimado Bismarck, entonces, hablando un poquito más allá de la época contemporánea y proyectándonos más en lo que somos nosotros, comunicadores sociales, nosotros nos estamos preparando, ¿cómo se manejaba la prensa en lo que era la época contemporánea? O sea, tenía esa libertad porque decía, ya volvemos a lo que era el absolutismo y todo eso, no había una libertad de prensa. No, inclusive eso fue la inspiración de la revolución, de los acontecimientos que acabo de nombrar, ¿ya? Porque se implementan cambios en el aspecto político, social e ideológico, ¿ya? Y eso es lo que pregona. Mira, en el aspecto político e ideológico estamos hablando de una nueva estructura, entiéndase el liberalismo. El liberalismo lucha por las libertades civiles, es decir, las libertades de la sociedad. Entonces ahí empieza a darse origen a la prensa. Ya desde que se creó la imprenta vemos que igual fue manejada a conveniencia de quienes tenían el poder. Y entonces no podemos hablar de una verdadera libertad en esa época. Libertades ya empezamos a tener cuando las revoluciones cumplen con su objetivo. Ya que esa palabra, libertad, es una bandera de lucha de las grandes revoluciones y grandes acontecimientos que se dieron en la etapa contemporánea de nuestra sociedad. ¿Y cree que esa libertad la tenemos actualmente? Por supuesto, estamos gozando de libertad plena, tanto libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa. Lo que pasa es que se está manipulando mucho a conveniencia de los grupos tanto económicos como políticos, ¿no? Y entonces también interviene la prensa por un lado y los gobiernos por otro lado. Pero libertad es tenemos, porque es un derecho fundamental que todos los seres humanos debemos de gozar. Entonces, mientras exista ese derecho fundamental, nosotros tenemos que pelear, luchar para que ese derecho sea respetado por todos y por todos. Poder económico, poder político, inclusive poder ideológico. Y sin más, concluimos esta entrevista. Muchas Okay, gracias. chicos, gracias a ustedes. Y concluimos con que hay que saber luchar y defender siempre nuestros derechos y nuestra libertad. Éxito para todos y para todas en su carrera, en esta hermosa profesión como es la comunicación.